Hello, Geo, hemos vuelto. Oli, estamos buenos back. días, buenas Buenos tardes, días, buenas noches. buen momento del día. Sí. Bienvenidas y bienvenidos a Relatando obsesivamente leyendas entretenidas para Ajá. hablar amistades Yuppie Guays. ¡Ué! Eh, Los roleplays Me he acordado, ya no son los bienvenidas a Roleplay. roleplays. Desde que lo Ya decimos son... bien. ¡No lo Lo has, recuerdes! lo has hecho bien a la primera, muy bien. Llevamos un par de La verdad, programas haciéndolo bien a la primera. Yuppie Guays fue la peor idea que tuve. Ya, pero tenías que poner algo. JPKJ tendría que haber puesto. JPKJ. Yeah. Oye, Hola, vamos a hablar de el infierno, alternativamente al infierno IRL, infiernos de Capitalismo tardío que fantasía. estamos viviendo, sí. Exacto, está tardando en irse. Eh, está tardando en irse. vamos a vamos a hacer un setting de rol entre las tres. Vamos a hablar de cómo lo haríamos, no, menos cosas conceptuales de qué técnicas utilizar para planear tu partida de rol y más actually hacer cositas para que os podáis inspirar, copiar y robar nuestros derechos de copyright y usarlo en vuestras campañas de rol, pero os perseguiremos para siempre. Nos vemos en los juzgados. He puesto mal el título del Anyways, stream en el layout, lo acabo de ver. Pone Highway to Hell y eso es mitología nórdica, pero no vamos a hablar de Hell. mitología nórdica, así que lo voy a Bueno, cambiar. a ver, podría ser. Continúa, Yolín, mientras yo abro Photoshop y muevo cosas. No te rayes, yo creo que está bien. Highway to Hell. Es Vamos, gracioso así. allá vamos, Hell, prepárate. Anyways, vamos a hacer un setting de rol. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué os parece? ¿Qué es lo primero que Pues pensáis cuando vais a hacer? ¿Qué es la primera chispa de imaginación que enciende la llama de hacer rol en El vuestra tono cabeza? de la partida yo creo que es lo primero. Ujú. ¿Qué vas a querer jugar? Porque por mucho que sea el infierno, puedes hacer el infierno de jajas o de no tan jajas. Hmm. Entonces yo lo primero es decidir un tono y como un concepto de partida, partiendo de algo no sé hablar español, me he olvidado de lo que estaba diciendo. Bueno, que tienes que tener una base, que tienes que saber para dónde quieres ir, ¿sabes? Que no funciona así, no. Adiós. Vale. Susana, ¿qué tal Photoshop? eso es muy ¿Cómo te cierto. trata? Me trata bien, es más, ya debería aparecer corregido por aquí ahora en cuanto vuelva a cambiar en este. ¿Qué os iba a decir? Yo al final siempre parto de la base de que hay gente más lista que yo que ha dedicado más tiempo a pensar en esto de lo que yo he dedicado en el momento en el que se me ha ocurrido una idea. Llevo 3 segundos pensando en esta idea. Hay alguien que habrá escrito un libro sobre eso. Voy a ver qué ha hecho esa persona, más o menos por encima, ¿no? Y lo primero que haría seguramente, aparte de lo del tono de la partida, que es importante también, pero yo suelo hacer las cosas al revés. En plan, empiezo con el world building y luego ya, si eso veo que tonos me encajan dentro de la partida, porque yo soy una serie dramática y es lo que me suele gustar dirigir. Así que mi world building suele ser todo en tonos parecidos. Lo que hago es ver las bases que hay, sobre todo en el sistema en el que vamos a jugar. Si es Dungeons, pues vería un poco cómo tienen organizado el infierno y cómo tienen tal, y si me mola o no. Ver con qué me quedo. En plan, vale, de todo esto que tienes aquí, ¿qué es lo que me mola? Porque igual me gustan las clasificaciones entre demonios y diablos y me gustan sus rangos y tal, pero no me gustan los círculos del infierno, como están organizados. O creo que tienen pocas cosas, o creo que no sé qué. Entonces eso, y me quedo con lo que quiero. Y a partir de ahí ya sí que digo, vale, toca el momento de pensar y ser original o algo. ¿Y tú, Jolín? Ver YouTube, como con todo en esta vida. Pero yo creo que eso es como decir, no sé, pensar, es más o menos lo mismo en mi cabeza.
Así estoy. Pero la cosa es que seguramente me tiraría en YouTube más o menos lo mismo que has dicho tú, en plan, buscar cómo está montado en el canon de Dragones y Mazmorras o de Fire 1, Reinos Perdidos, lo que sea, ver ideas, ver otros vídeos de gente que hable al respecto, porque hay un millón de cosas que puedes mirar por ahí. Pero creo que también una de las cosas que me gusta es perderme en Wikipedia. Y salud. Y ver qué puedo sacar de inspiración, ya sea de... Oh no, Susana. Ah, vale. No, es que he abierto Discord por un momento y está Streamlabs haciendo su funny little thing. Vale, está bien. Pensaba que nos habíamos ido. Anyways, que... Eso, perderme en Wikipedia, ver qué puedo sacar de inspiración de ahí, ya sea de orígenes de infierno literal de la Biblia y cosas así, de cómo están representados los demonios, de qué se supone que son, o de no solo cristianos, ¿no? Pero Hel de la mitología nórdica, o el inframundo de Griego. la mitología griega. Exacto, es Sí, ver un como, poco como tiene las muchas diferentes cositas. representaciones de lo que hay más allá de la muerte en diferentes culturas y tal, y ver si te quedas con algo, porque al final, o sea, para mí es un poco lógico, ¿no? Yo he crecido, vivido en la cultura en la que he crecido y vivido, y he consumido la media que he consumido, y voy a tirar al infierno cristiano en casi todo. En plan, la Claro. base del concepto se va a basar en la base que yo tengo un poco asumida y trillada, que es esa, y me sigue pareciendo guay. En plan, y hay fuego, y hay demonios, y todo el mundo es malo, y ¡guau! Y es chulo. No sé, la estética. Sí. Así, con cadenas. Claro, además es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Cuando alguien te dice, vamos a hacer una campaña en el infierno, normalmente eso es lo que te imaginas. Yo Claro, seguramente Antes que todo lo demás. ahora mismo es enteramente posible que si fuera a dirigir una campaña en el infierno me volviera a jugar el Hades. Por ejemplo. Para empezar, Hades en tiene una plan, estética hay que me gusta un aquí montón. alguna cosa que me viene bien, ya sea por música, por estética, por cómo entienden un poco el concepto del infierno, porque el inframundo griego es guay en el sentido de que, pues al final te has muerto, felicidades, ¿sabes? Es un punto en el que... Y al final los campos elíseos tienen ahí una especie de solapamiento con el Valhalla curioso. En cuanto a función dentro del inframundo, por decirlo de alguna manera, pero el resto es como o te vas a pasar la eternidad aburrido o te vas a pasar la eternidad sufriendo como un cabrón. Y a veces la eternidad aburrida puede ser hasta peor. A ver, no, porque no te acuerdas. A ver, sí, technically. Eso ya depende de cómo lo quieras enfocar tú, a lo mejor te acuerdas. Claro, sí, pero ¿qué quiero decir? En principio, si estamos basándonos directamente 100%, porque a mí siempre me parecía como que la primera vez que lo leí fue como, pero eso es muy cruel, si la gente no ha hecho nada malo, ¿por qué les harías hacer algo tan cruel? Pero luego, cuando investigué más, fue como, ah, no, es que no te acuerdas al día siguiente de lo que hiciste el día anterior. Que es una mierda también, pero tú no eres consciente, así que... El inframundo griego es un roguelike. ¿Sabes lo que es peor? Estar tú en el Elíseo y saber que hay alguien en los campos de Asfódelo a quien le tienes cariño. Eso sí que es una putada. Y yo creo, por ejemplo, que eso como base para una campaña, kinda cool. Yeah. Sí. A ver, eso sí que me parece verdad que lo has dicho tú antes, que es como... Me parece que hay demasiados círculos en el infierno. En plan, como world building está genial tener distintas áreas o distintas zonas o que estén conectadas de ciertas maneras, pero lo de hay 9 y hay 7 que son iguales. Ya, es como, ¿cómo voy a usar estos 7 Exacto. y darles flavor completamente diferente? Porque a mí es lo que me gustaría, ¿sabes? Si tú eres un máster que dice, vale, voy a usar los 9 círculos del infierno y me da igual que estos 7 sean iguales, solamente voy a cambiarles el nombre y un par de NPCs y tal, y va a ser similar. A mí no me gustaría dirigir eso. Entonces yo haría como Jolene y diría, ¿cuánto de esto puedo condensar en 2 círculos más distintos el uno del otro? Claro, si es Sí, que o si realmente quieres esa
mm, evolución, en plan de que sean muchos círculos, porque para el modo que quieres jugar, que sea un poco más em, mazmorreo, en plan que vas subiendo de nivel, Mm, ¿cómo lo haces para que sean realmente distintos? Ahí es donde te tienes que currar que no sean exactamente iguales todos. Les tienes que dar distintas Claro. dimensiones o distintos tipos de monstruo o bufos de bufos, porque este es el de la envidia y entonces pues si tienes envidia no puedes tirar conjuros, yo qué sé, alguna tontería así, ¿no? Claro, sí, tienes que darle una temática guay. Yo creo que es un poco eso, que es difícil, ¿cómo decirlo? Es mucho world building que tienes que hacer, ¿no? Por así Mm, decirlo. Y es que hasta la campaña oficial de Dragones y Mazmorras es Averno y ya. No, no bajas a otros. Es la primera capa del infierno y ya está. Y Y no hay nada suficiente más. es. Imagínate Es lo que hay en Supergel. exacto, ¿no? Y es como, vale. Creo que hay otras maneras de hacer como tiers eh, de, eh, de lo que dices tú, ¿no, Lisa? mm, Hay distintos sitios que se comportan de maneras distintas. Otra vez. Pero creo que una de las cosas que más me gustan de este tipo de setting más como de más de pensamiento mágico es que el tema de navegación y exploración y cosas así no tiene que ser tan literal. Puede ser algo más para llegar a lo que decías tú, ¿no? Para llegar al círculo de la envidia tienes que pasar por la puerta del odio primero. Y es mm. menos. Tengo que hacer 6 hexágonos para allá para encontrar la puerta del odio. Y es más hacer un pacto y que te guíe Dejar el entrar al barquero hacia odio en mi allí. corazón para abrir. Exacto. Claro, yo creo que eso, por ejemplo, eso que dices puede ser muy interesante, una partida en la que tú quieres avanzar en el infierno, puta Jaja, madre, pues tienes que desciende formar parte tú de él. las escaleras del infierno, ¿sabes? Exacto. Mecánicas de corrupción vastas Hmm, Eso en la puede estar que. súper interesante, sobre todo si son personajes de alineaciones buenas en general o que tienen tendencia hacia ser buenos. hmm, Puede ser muy interesante el hasta cierto punto forzarles a que tengan que descender ellos si realmente quieren avanzar y llegar Hmm, hasta el último círculo. claro. Bueno. y es eso, o sea, yo, porque para mí Ah, también eso sería lo interesante, ¿no? De una partida en el infierno. En plan, por una parte la puedes enfocar como un hack and slash y jugarte un Doom. Y hmm, sería divertido. exacto. No niego que Mm, sería divertido. Pero si yo fuera a dirigir una partida en el infierno, seguramente sería para eso. Para coger y decir, qué guay tu personaje, ¿qué quieres conseguir? ¿Por qué vas al infierno? ¿Por esto? Vale, pues mantén tu objetivo en mente porque voy a intentar quitártelo de todas las formas posibles. Hmm, mm. Y jugar ahí a ser malo, a ser tú el demonio que está pinchándolos y llevando sus almas hacia la corrupción eterna o whatever. Claro, al claro. final el infierno lo que quiere es destruirte al máximo posible. Mm, Entonces, y el mejor modo de hacerlo, en mi opinión, es destruyéndote la cabeza. Hmm. Eh, entonces, ujú. tonalidad. Vamos a hacer, por lo que estoy viendo, ¿no? El consenso es que vamos a hacer algo menos campi, menos de mazmorreo, menos de ese estilo. Mm, Tiene su lugar, obviamente, en el infierno puedes hacer una partida más de ese estilo, coger y jugar 6 imps en el infierno que están intentando tomar el poder de su jefe, Sí, hacerte un sí el señor oscuro diablo, de manual. literal. Y hacer una partida mucho más lighthearted, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro del infierno, pero que sea más chill, pero creo que vamos a tirar algo más para explorar, ¿no? Como las mecánicas del infierno y ese estilo de Ujú. juego en general. ujú. O sea que va a ser una partida más, totalmente un poco más seria, dentro de lo que cabe, dentro de lo que se puede en D&D. Sí. Eh, Y diría, a lo mejor vamos a ver qué mecánicas que estabas hablando antes, en plan temas de corrupción o temas de exploración o cosas por el estilo que os molarían ahora que tenemos algo más concreto. Eh, yo lo primero que diría es que me parece bastante importante y que nunca he figureado cómo hacer es contratos. Mm, Porque en D&D, si no estáis familiarizados, eh, los diablos y los demonios están diferenciados no solo en que
en donde residen, que es el abismo y el infierno, sino que además la idea es que los diablos están muy dirigidos por su Código moral. Bueno, no es sus doubtfulness, leyes. exacto. No es un código moral, son unas leyes. Mm, Claro, son unas leyes literales por las que se ven atados entre sí y generan esta estructura del mal, ¿no? En la que hay una jerarquía que están unos por encima de otros y en la cima obviamente está eh, Asmodeo por encima del resto. Y esa jerarquía no es la que informa las relaciones entre toda la gente del infierno, básicamente, todas las almas que hay ahí, todos los diablos, todo quien pueda acabar en el infierno, ¿no? Y me parece que una cosa interesante es jugar con eso. Diría que como DM me parece un poco tedioso tener que escribir un contrato, literal, ¿no? sí, Pero creo que se podría hacer más como un token, ¿no? Un token de confianza con un diablo que si le completas un trabajo, una quest o lo que sea, puedas tener como cierta confianza o tener un contrato que te dé ciertos beneficios siempre y cuando no rompas esa confianza, ¿no? mm, Y hacerlo como un poco más eh, efímero que un contrato escrito como tal, pero depende, no sé si a lo mejor vosotros sí que os gustaría tener algo más concreto. A mí me Depende. parece interesante el tema de los contratos porque se la puedes jugar a los jugadores. Y a mí esas cosas me gustan mucho. Yo es que es eso, creo que Igual, si vamos a hacer una campaña de corrupción y tal, no hay mejor punto para empezar a tirarles hacia la ira y hacia la desconfianza que jugársela en el minuto 1 con un contrato de mierda. mm, Entonces, aunque sea pequeño, aunque sea un fallo tonto que no tenga unas repercusiones muy grandes porque estamos al principio de la claro. campaña, pero que Ujú, ya vean en plan, no, la gente aquí viene a jugártela. Y al Claro. mismo tiempo dejarles claro que los contratos van a ser necesarios para avanzar, igual no ahora, pero sí en algún punto, en plan, no vais a poder escapar de mm. esto. Creo que ambas cosas serían dos cosas interesantes que dejar claras en la sesión 1, ¿sabes? Como objetivos de setting. Sí, yo lo que veo es eso en gran medida, que es interesante el aprovecharte sobre todo al principio de que a lo mejor no están tan alerta para jugársela un poco y que a partir de ese momento tengan que estar alerta y no les quede más remedio que estar alerta y todo les haga estar alerta, incluso cuando entre comillas tienes buenas intenciones las que puedas en el You better infierno, ¿no? watch out, you better watch out, you better Exacto. watch out. Que esté sonando sirenas en su cabeza todo el rato. Creo que es algo interesante para jugar en el infierno. Que es un poco como juego Feywild también, pero peor, porque en el Feywild puede haber gente que esté a tu favor. En plan, te la querrán jugar, pero no siempre estar en tu contra. Aquí todo el mundo está en tu contra. Y no, Nadie no tiene en tu ninguna contra, razón para en hacerte contra un de todo favor. el mundo. O sea, el Claro, infierno y es un entre todos ellos también contra están en todos contra. completo. El Feywild es un misterio, sabor misterio total. Mm, Sí, lo que tiene, me parece que el Feywild es un poco más, aunque haya criaturas malvadas, todo lo que quieras, ¿no? Pero es como más neutral en ese sentido de Sí, que es sí, como, es una ruleta. literal. Y te puede tocar cualquier cosa, mientras que el infierno es como, es una ruleta y solo tiene un resultado y es, Sí, tienes te que puede entrar salir Guatemala o en Guatepeor. esta. No hay más. Exacto, es como, sabes a lo que vas. Que yo creo que puede ser hasta beneficioso, ¿no? Saber, en plan, esta criatura quiere lo peor, quiere o mi alma, o otras almas, o conseguir más almas, o si no son almas, conseguir poder, intentar sobrepasar al demonio que tiene sobre sí misma, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor eso puedes jugarlo incluso hasta a tu favor como jugadora. Claro, yo mm, creo que también te da una especie de confianza de la que como máster es fácil aprovecharte. Porque te deja el hueco ese de yo sé que mi jugador va a pensar de base que la gente con la que se está encontrando es mala. Lo más posible, en un 99% de los casos, es que tenga razón, porque estamos en el infierno.
Exacto. Pero ¿qué pasará cuando se encuentre con la única persona buena de este sitio y le trate como la mierda? ¿Qué pasará cuando esta persona cumpla un trato y cumpla varios tratos y a la quinta le traicione porque ha decidido que ya no vale la pena? Y es como, todo esto va a tener que pasar. Todas estas cajas las voy a ir tachando para que tu personaje se vaya yendo progresivamente a la mierda. Yo juego mucho con checklist cuando hago Soy Master. No tengo tanto... Claro que hay escenas pensadas y cosas guays y tramas, no sé qué. Pero es más bien como, quiero que pasen esta serie de cosas. Quiero coleccionar estos cromos para que el efecto dominó con este personaje empiece. Y es un poco como, he visto tus puntos débiles, voy a tocarlos por orden y veré qué pasa. Y creo que este setting como que favorece mucho ese tipo de planeo, entre comillas. Yo en cuanto al tema de los contratos, igual haría varios tipos en el sentido de, pueden haber contratos más sencillos que sean como este tipo obra y servicio. En plan, hacemos un contrato para que tú hagas estas cosas. Cuando hagas estas cosas tendrás estos beneficios o dejarás de tener estos penalizadores porque has cumplido estas cosas y el contrato está. Arde ahí delante de tus ojos o lo que sea y se da por levantado y punto. Y luego, si son contratos más complejos que se van a mantener durante más tiempo, en plan un pacto per se, ahí sí que le pondría condiciones y a lo mejor escondería condiciones. Y si no me da para redactar el contrato entero, sí que le diría, vale, estas son las condiciones. Si me tiran una investigación, igual te doy letra pequeña. Y tener escondidas un par de cláusulas extra que poder sacar si se ponen a hablar o se ponen a leer o se ponen a tal para poder como completar ese contrato. Pero eso sería para ocasiones muy señaladas y contratos como muy grandes y que me hubiera dado tiempo a escribir de antemano. O de ponerme a pensar y ponerme a tal. Si no, yo creo que también es una buena ocasión para pactar con los jugadores. En plan de decirle, vale, esto es lo que quieres conseguir. ¿Qué tipo de condiciones crees que te pondría este diablo? O preguntarle incluso al resto de la mesa para que te den ideas. No hay persona más cabrona que el jugador que tienes al lado en una partida en la que va de joderse la vida los unos a los otros. Y tú sabes que si tú le tocas las narices a tu compañero con un contrato, el día en el que te toca hacer un contrato a ti, vas a flipar pipas. Y a mí en una campaña como esta me gustaría. Sí, dame caña. Es complicado, ¿eh? Al final el máster es moderador también y tiene que medir un poco las sugerencias que de la mesa. Tampoco tal. Sí, a ver, yo, por ejemplo, ¿no? Con las mesas que juego sé que no habría problema. Sí, sé que puede haber esa más es la problemas cosa. si tienes ya algún tipo de problema de adversidad entre jugadores, pero Claro. es un poco eso, un poco hablarlo de antes, ¿no? En Claro, el claro. contrato literal de la partida, el contrato social que tienes a la hora de jugar, ver si eso está guay o qué. A mí me parece Sí, una idea chula que es un explorar. poco cosa de sesión cero, lo que dices tú, de sentarte antes de jugar y decir, me molaría probar esto con los contratos. ¿Os mola el rollo o preferís que los haga yo y que sea una cosa puramente entre máster y jugador? Claro. Y dejarlo claro y hacer lo que tu mesa prefiera, pero a mí me gustaría. Yo creo que sería divertido. Claro. Vale. Es que soy muy puñetera. No, pero es que me cuesta mucho visualizar cómo mecánicamente va a intervenir el tema de los contratos con los jugadores. En plan, yo entiendo el tema este de no, que pueden funcionar como lo que decías tú, ¿no? En plan, como si fuese una quest, básicamente, de una vez lo completas, obtienes beneficio o obtienes paso hacia otro sitio o lo que sea, ¿no? Como algo de cumplir y ya está. Ese es el más básico y sencillo. Pero yo creo que el más complicado es el que dices tú, ¿no? El de redactar, porque me parece que para mí personalmente me sería muy complicado el tema de tener que sentarme y pensar condiciones. Me gusta la idea de que lo tengan que hacer la gente de la mesa, ¿no? Pero Es que al final te quitas un poco de carga como máster también, que eso nunca va mal. Sí. No, nunca claro, sobra. claro. Pero bueno, sí, me gusta la idea, ¿no? De que sea como un peso. Incluso diría que el contrato tocho sea lo primero que te encuentras en la campaña.
Sí, Y a lo mejor incluso un contrato con algún demonio con un poco más de poder que te obligue a continuar hasta cierto punto mm, en esa dirección, que no puedas simplemente a mitad de coger y decir, pues ya no, me cansé, También es una y te vas. opción que depende del tipo de campaña que puedas hacer, la puedes traer de casa para claro. tener más tiempo de planear y tal. En plan, tú como máster te sientas y dices, vale, si venís a jugar esta campaña, todos tenéis un contrato Mm, con un mm, diablo de alto nivel. Y empezáis con eso. Las condiciones para el resto de jugadores son secretas. Nadie sabe nada de qué has mm, pactado, de qué beneficios te da, de nada. mm. Eso puede estar muy Pero lo interesante. tienes y tienes que cumplir las condiciones. Y vas a estar mm, todo el Mm, rato jugando con eso. mm. Y luego, pues cada personaje, cada jugador se habrá hecho su contrato. Algunos lo habrán hecho más a su gusto, ¿no? Tú como máster, pues ya equilibras un poco los términos y condiciones y los beneficios como tú veas. claro. Mm. Pero partes de la base de que todo el mundo ha pactado ya con alguien. Y dices, vale, ya has caído una vez. El primer paso ya lo has dado. Ahora el resto de contratos, pues ya irán Claro. cayendo, supongo. La verdad es que eso está guay. Me parece que hasta un tipo de mecánica tipo, creo que es Fate, creo Mm, que sí, le con vendría bien. puntos de... ¿Estás siguiendo las condiciones de tu contrato? Vale, pues toma lo que sea. Exacto. Que tenga Sí. beneficios seguir el contrato Mm, y que, aunque no sean súper enormes, ¿no? Pero que sea como un pequeño incentivo sí, para pueden ser dados de inspiración, jugadores. como máster, por ejemplo. Sí, O puede igual, estar según las condiciones interesante. del contrato es una cosa o es otra. Claro. Mm, Igual si tienes un contrato con un diablo que es, pues eso, muy guerrero, muy de abrir cabezas o muy de no sé cuántos, y eres un bárbaro, seguir ciertas condiciones del contrato que son un poco bestias te puede dar más turnos de furia o te puede dar cositas de estas en plan en un combate. Es un buen camino a la corrupción. Efectivamente. es muy buen camino a la corrupción. Efectivamente, that's the Porque point. además, cuanto también puedes hacer cosas que Trade las offer. tengas que activar. Es que es totalmente eso. Pueden Claro. ser cosas que tengas que activar, en plan, tienes que elegir voluntariamente si quieres tener más poder mientras Mm, estés en el infierno a cambio de hacer estas cosas. En plan, sí, quieres tener más turnos de furia, las tienes que activar, pero eso cada vez te da más corrupción, te hace estar más hondo en, Hmm. en esa cosa. Diría que incluso lo mejor sería ofuscarlo más. En plan, ¿cómo decirlo? Eh, matar a una criatura que tiene un alma Ujú. te da un dado extra de daño durante una hora. Wow, sí. Ok, ok, veo por O dónde vas. algo en plan, si haces esto, que es una actividad mala, Normal de Dungeons and Dragons Sí. por una parte y por otra bastante jodida. exacto, Lo o típico, si usas cualquier hechizo de encantamiento, mm, tienes un bonus a no sé, y al final te va a quedar un brujo o un mago o un hechicero o un bardo que esté de la puta olla encantando a la gente y tirando de todo porque cada vez que lo hace tiene beneficios y puede aumentar su influencia sobre la gente. Y es un poco fomentar como máster el círculo vicioso y la caída en picado. Y intentar, en mi caso, sería intentar meterles a los jugadores la idea de vosotros estáis aquí para impedir un poco que todos mm, caigáis al vacío. Ujú. Por algo. claro, En plan, a lo mejor tienen que ir, yo qué sé, poniéndonos en un punto súper viaje del héroe clásico, ¿no? Pero digamos que para deshacer la cosa que os hizo hacer el primer pacto con vuestro demonio, que es para lo que estáis aquí, para deshacerlo, mm, para hacer algo con él, tenéis que pasar una puerta de la virtud que está no se pudo dónde. Y antes de llegar ahí tenéis que pasar por mm, todas estas puertas. Y no podéis abrir esta puerta si no mantenéis un mínimo de integridad. Y la Mm, idea es que tenéis que pasar esa puerta. mm, Porque si no, no podéis cumplir vuestro objetivo. Entonces vais a llegar, os vais a corromper por el camino, pero vais mm, a tener que llegar, que mantener sí o sí parte de vuestra humanidad para poder hacer eso. Porque si no, no cumplís el objetivo de campaña. mm, No, no obtenéis lo que habéis venido a buscar al infierno. Os vais a quedar aquí para siempre, porque tampoco podréis salir. O podréis mm, intentarlo, ¿sabes? Y empezar con las stakes como muy altas. Mm. mm.
o que no lo parezcan tanto, porque al final lo normal cuando entras en ese tipo de campañas es que tu personaje piense, no, pero a mí no me va a pasar. Es que yo no Claro, soy así. sí, sí, sí. Mm, Y luego ver un poco qué pasa, ¿no? Pero no sé, así como concepto al que darle vueltas, porque es eso, muy sencillo y está muy en el aire. Pero Sí. A ver, yo creo que la cosa es eso, ¿no? Me parece que eso sería una campaña muy en el caso de que todo el mundo esté de acuerdo de jugar un personaje bueno de primeras. sí, claro. Sí, es una campaña que tiene muchas condiciones para querer jugarla. No Eh, es no, tan... es que yo tiendo a hacer campañas Mm, de ese palo, pero es verdad. claro, pero yo creo que el mayor problema es que incluso aunque no necesariamente seas evil, aunque seas neutral, Mm, no en plan literal, lawful, en plan en la chart, sino en plan en comportamiento del personaje, mm, sería un poco difícil pasar por un aro tan concreto, ¿no? claro. sí, Me gusta, depende me de gusta cómo la lo idea, enfoques. Claro. claro, O sea, me hay gusta que la darle muchas idea. vueltas a esto y hay que ver qué jugadores tienes y qué personajes y qué tal. Pero me gustaría un poco eso, el sentido de prueba final. ¿Os acordáis que esto existe? Me gusta la idea y me gusta la idea de que fuese algo en plan. Tienes que llevar el anillo al volcán sin nombre con Efectivamente, es el Señor de copyright. los Anillos Sí, 100%. En plan, tú estás luchando por no Exacto. convertirte en Gollum durante todo el viaje y al final de eso va la cosa, ¿no? Claro. ujú, Es que es muy ese rollo. Eso me gusta bastante. eso sí. No lo sé, a mí es, si Porque. jugar en el infierno es el tipo de partida que a mí me gustaría jugar. Y que luego igual se te descarrila y acabas haciendo un de golpe estamos cómodos en el infierno, se nos ha ido a todos un poco la olla y hmm, ahora somos un grupo de gente que trabaja aquí, que nos movemos con el tema de los contratos, que estamos ganándonos la vida en el infierno, que estamos haciendo lo que toque hacer para sobrevivir o para sobresalir o para... porque hemos encontrado un sitio, ¿sabes? Nunca sabes qué tipo de jugadores Claro, a de no qué ser que lado te lo van a venir. plantees como un one shot o campaña corta, En cuyo se te caso puede sí ir que tienes por que ir más cualquier a tiro lado. fijo, claro. Claro, claro. O Sí. sea, es que se te puede ir a cualquier sitio. Pero siguiendo el ejemplo este, ¿no? Del Señor de los Anillos, es como. Mm, Puedes incluso relacionar 100% el tema del contrato con un objeto físico que tienes que destruir. Por sí. ejemplo. Pero, pero el objeto físico es el que te está dando los beneficios de seguir el contrato. Exacto, esos 100% de esos 100 anillos. Igual para todos los personajes no es tan guay, pero para un par de personajes sí. Claro, en plan, O si lo habéis hecho tienes. como grupo. Si A Exacto. esto fuera mí, un arco para una campaña que ya sí, estás jugando con tus jugadores, por ejemplo, y dices, Hmm. puede vamos a ser hacer un algo que arco del des. infierno, y les das al grupo un objeto para asegurarte de que no se separan, de que todos sufren como la misma cosa y que luego van a seguramente seguir juntos. Hmm. Pero si fueras a hacer una campaña aparte, pues yo creo que mejor cada uno con su movida porque ahí fomentas más el tira floja y los piques entre todo el mundo y no sé. Ujú. Claro. ¿Qué vas a A decir, mí, Elisa? personalmente, me gusta mucho las campañas de este tipo de ir a rescatar a alguien. Hmm, Creo que es una motivación muy grande normalmente. hmm, Y a lo mejor no todos los jugadores pueden querer ir a rescatar a esa persona, ¿no? Pero con que uno ya tenga esa intencionalidad, normalmente si tiene una relación muy fuerte con esa persona, va a querer hacerlo pase lo que pase. And I like that. I like that a lot. Es el tipo de motivación que me parece. Más que un objeto, por ejemplo. Que hmm. sí, si todo el mundo es bueno, obviamente pues hay muchas más posibilidades de que realmente quieran hacer eso. Sobre todo si es en plan, no, esto, si no lo haces, se acaba el mundo. Ok. Hmm. Pero creo que a la vez es una motivación un poco... Sí, no quería decir en plan literal anillo malvado que tienes que quemar y es solo un objeto. Puede ser conceptualizado de otras maneras. Pues otro ejemplo que se me está ocurriendo era el arma sentiente. Caín, League of Legends. Te voy a dar todo el poder si Sí, sigues Craven mis Edge, cosas. Critical Craven también. Edge. Puede tener un poco más un papel de. El contrato que has firmado lo has firmado con la cosa que vive aquí dentro de esta cosa. sí. Pero sí que me gusta mucho también la idea de
ir a rescatar a una persona que está en el infierno o el alma de una persona que está en el infierno, Ujú. que sabe que está bajo el control de el archidiablo, ¿son? Sí, puede Creo que ser un sí. archidiablo. Sí, yo sé que hay 80, pero puede ser un duque o puede ser un no sé qué. Sé que hay como Sí. muchas. Que está en manos de la marquesa. Que le encanta coleccionar almas exóticas de gente poderosa y esta persona que quiere rescatar está bajo el control y es Mm, un objeto preciado de este demonio, entonces no es algo que es en plan lo vas a poder intercambiar y ya está, es algo que Mm. o tienes que jugarlo en forma de un heist o tienes que Sí, jugarlo en forma de un mazmorreo y o tienes que ofrecerle algo de igual valor y enfocarlo como una quest. Para el Exacto. archidiablo, que ahí ya verás tú en el berenjenal en el que te estás metiendo. Si quieres hacer una quest para un archidiablo y pensar que todo va a salir bien, pero bueno, yo no me voy a meter ahí, eso ya tú con tu máster. Claro. Eh, Bueno, pero como estamos haciendo de masters aquí, es sí, como qué pasos de entre medias vas a poner, porque es como no puedes tener una audiencia con un archidiablo porque te apetezca. no, obviamente, obviamente. Vas a tener Eh, que bajar y vas a tener que lucharlo y vas a tener que seguramente llamar la atención de ese archidiablo para que te deje entrar a tener una audiencia con él. Y eso son muchos pasos. claro. Muchos, muchos pasos. Hay otra cosa, antes de pasar a igual otro punto que sí que me gustaría tocar. Mm, En Avernus, en el setting de campaña distinto a Avernus, mm. que no me he mirado mucho, Yoli, no te preocupes, lo tengo, pero no me he mirado demasiado, por si acaso juego, pues eso, que sepas que no me lo he leído. Pero sí que hay No unas no te cosas que... preocupes, no tienen nada Nada que que ver. ver, de puta madre. Como debe ser. Sí que hay unas cosas que se llaman monedas de alma, que son literalmente eso. Mm, Son almas de gente que han sido condensadas en forma de moneda después de haber mm, pasado, o al menos como lo imagino yo, por un periodo de deshumanización bastante bestia y de corrupción y de tal y de caña y de cera en el que toda tu alma se reduce a algo tan pequeño, algo tan insignificante y con tan poca personalidad que puedes condensar en una moneda y eso lo usan como moneda de cambio y lo usan como combustible. Y yo creo Ujú. que eso es interesante enseñárselo. Es otra de las cosas que enseñaría a mis jugadores en una primera o segunda sesión. O sea, para mí es parte del setting de campaña. El hecho de decir, esta cosa, que seguramente os estén intercambiando o os estén dando, podríais ser vosotros. No solo podríais ser mm. vosotros. Este es uno de los posibles finales de vuestro personaje si se os va demasiado la puta flapa. Para que lo tengáis en Mm. cuenta, ¿eh? Yo solamente informo de las condiciones y términos. Luego ya vemos qué vamos a hacer. Mm. Y creo que con eso y el tema de los contratos y el tema de describir la ambientación como tal, porque lo que es imagino, la arquitectura y el entorno del infierno también es importante para hacerte sentir que estás en el infierno. Creo que con esos 3 puntos, con que los toques, con el contrato previo antes de partida, con lo que vaya a pasar en la primera sesión, ya tienes clavado el tono. Mm, claro. Es que lo de las monedas es chungo. Lo de las monedas es una mierda. Y yo Sí. entiendo que haya. O sea, si hay gente que no lo quiere incluir en la partida, o incluso yo misma, si le diera un par de vueltas más, a lo mejor diría, no sé si me encaja. Y no sabría si meterlo o no. A mí de momento me No, gusta la idea, pero a lo mejor otro día me pega un dilema moral en la cabeza y digo, ya no me gustan. no tanto porque Mm. no encaje, me parece que el tema de comercio de almas y cosas del estilo es algo muy del infierno. Sí. Me parece que en Avernus es como demasiado asequible. Sí, Es mi único quandary. Es como. Hay monedas de almas por todas partes. Y todo el mundo. Me parece que tendría que ser algo mucho más Difícil yo de creo que conseguir. valioso. también. Exacto. Y es otra cosa que lo ves, te mola la mecánica y dices, vale, pero no me Ujú, gusta cómo le están tratando. Entonces yo en mi mundo la voy a restringir. claro. Claro. Que yo entiendo, ¿no? El paralelismo y lo de usar monedas de almas como combustible y cosas por el estilo es como. Vale, es muy in your face, ahí tiro. Pero. Me parece que se podría tratar con un poco más de peso. Porque yo Sí, creo que eso puede beneficiar a tu campaña en lo que Mm. dices tú, que luego tú te conviertas en una de estas monedas y que haya alguna manera de o revertirlo o de utilizarlo en plan, si tienes tu moneda de alma y tu cuerpo, con el hechizo de Revivify o de sí. Resurrección, puedes Yo es que traer de siempre me he vuelta a la persona. imaginado, y esto ya es cosa mía a lo mejor, porque no sé si el manual lo describe, no lo he visto nunca. Hmm, Pero siempre me he imaginado las monedas de alma con la cara de la persona. sí. Ujú. That's the Li- worst. Pero es que es todavía peor si es un compañero tuyo. Claro.
¿Qué pasa si Claro. coges una moneda estas y reconoces a la persona que está ahí? ¿Qué haces? ¿Y qué Claro. haces con el resto de monedas? Claro, No porque al sé, final es guay. son personas y es mucho más fácil ser consciente de ellos si ves las caras de. Quiero decir, si estás viendo que es una persona, es mucho más. Yo incluso, si quisiera probarle mucho la vida mentalmente a la persona, incluso jugaría con que a lo mejor si tienes mucho tiempo esa moneda en la mano, te vienen recuerdos de esa persona o puedes captar su personalidad, cosas así. O cuando la Te intercambias es vuelves a cuando te hacer... vienen recuerdos, o te viene, por ejemplo, cómo murió o cómo acabó su alma ahí, en A plan, mí me ¿cuál fue el gusta más que momento? sea cuanto más tiempo la tengas en la mano porque te fuerza a moverlas. Sí, Te fuerza a tener que gastarlas y a tener que meterte en esa economía rara de las monedas de alma. Pero hacer un Frodo tremendo y llevar encima la de esta y ver cómo te cambia la personalidad y que te empieza y que como máster le vas susurrando cosas y le vas diciendo cosas y... Hay ahí un... Literalmente lo iba a decir, digo, 100% NPC Goblin que te encuentras que tiene una moneda con la que está obsesionado y habla todo el rato con ella. y habla con la moneda y no la va a soltar nunca y no la va a gastar, por muy preciado que sea, porque es el attachment, es su NFT. Ni siquiera un goblin. Porque si haces un goblin, depende del goblin que hagas y depende de cómo lo rolees, igual lo deshumanizas. Yo creo que si coges a una persona, un tiefling, un genasi de fuego, una cosa así, que lleve una moneda y que sea full on relación parasocial total con lo que sea que hay dentro de la moneda, claro, esta persona está, comillas, comillas, está enamorada, está obsesionada con esta persona. Sí, sí. Y habla con ella y tiene sus recuerdos y es posible que se haya metido en sus recuerdos de alguna manera y a lo mejor ves cómo va perdiendo como vida o esencia vital de alguna manera por estar demasiado en contacto con una de estas. No lo sé, a mí los NPCs ejemplo me parecen muy importantes, me parecen vitales. Si estás haciendo como puntos importantes de world building, tener un NPC que ejemplifique el peso que eso tiene. Sobre todo cuando son partidas que pretenden ser tan psicológicas y que pretenden Obviamente. ir tanto a destruir mentalmente a los jugadores. Porque en una partida de esto de los dragones, pues te da un poco más igual. Porque no, bueno, sí, puedes ejemplificar algunas cosas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que cuando estás intentando que los personajes estén en tensión, los jugadores estén en tensión, lo mejor que puedes hacer es poner a un PNJ ejemplo que demuestre hasta qué punto se te puede ir la flapa. Sí. Yo voy a defender a NPC Goblin. Entiendo por qué no le harías un Goblin. No, a mí también me parece muy buena idea, ¿eh? No. Yo entiendo por qué no lo harías un Goblin. Pero me parece que muchas cosas se venden mejor por jaja, qué gracioso. Y luego Y luego es como, no. Este jaja Goblin chistoso puede ser tú. es muy buena. Porque es como, no te lo tomas tan en serio en el momento, sin tanta gravedad. Y luego es como, well, fuck, they were right. No, es como, that's the thing that can happen. Y me parece que hay cierto valor en eso de no darle tanta gravedad a algo así no de la nada, ¿no? Pero sí está ya establecido lo de las monedas y tal. Pero como gentearlo. No sé. Además, no sé, me gustan los goblins. Anyways. Sí. Habías dicho antes, Susana, si querías pasar a otra cosa. Sí, y ahora no estoy seguro. Bueno, sí me acuerdo, perdón. Un poco cómo enfocaríais el ambiente en sí. En plan, hemos hablado un poco de mecánica y de la parte social y de la parte de cómo queremos que los personajes se relacionen con el entorno en el que están, más o menos. Pero ese entorno no lo tenemos muy definido y en parte es porque tenemos pues una idea de infierno todos en la cabeza, un poco premeditada. Pero eso, quería saber un poco cómo lo veríais vosotros, en plan, cómo serían la mayoría de ambientes por los que querríais pasar una campaña como esta, o sea, qué tipo de ciudades o qué tipo de tal usaríais vosotras para transmitir esta ambientación
Porque al final la idea, a mí me gusta mucho el concepto de Fate, entre comillas, de ver a las ciudades como un personaje más. Pero esto es un ambiente, esto tiene sus propias características, tiene sus propios aspectos, tiene sus propias condiciones que condicionan a la gente que vive, que trabaja, que dirige este sitio. Entonces creo que es importante, pues eso, ver un poco qué haríamos con esas ciudades y con esos sitios. Yo es que lo que has dicho antes de Hades me gusta mucho. Creo que es muy buena ambientación en cuanto a aspecto también y en cuanto a la sensación constante de amargura que tiene el ambiente. Y a mí es un concepto que me gusta un montón. Kinda, pero creo que Hades solo te funciona para una parte muy pequeña. ¿Por? Porque cuando la gracia de Hades es que tú estás solo en el inframundo. Y que si te encuentras con alguien, te Vale. encuentras con una persona. Que tienes una charla de uno a uno, el resto son enemigos. O es una boss fight. Y hasta que no. Spoilers de Hades. Hasta que no empiezas a hacer más runs y a pasar más veces por el mismo sitio, no empiezas a conocer a la gente. Pero si vas en grupo, creo que este componente de soledad importante del Hades se diluye mucho. Y que habrá cosas que no tengan tanta fuerza. Entonces yo lo jugaría al revés y le haría la de perderles en una ciudad. En plan macro ciudad infernal gigante en la que no importas nada porque no eres nadie y no estás dentro de la mecánica de Muy contratos. neocapitalista. Claro. O sea, personalmente creo que iría para allá. Lo puedes intercalar con zonas de felicidades, cruza este campo de lava y muerte en la que a lo mejor hay un NPC a 800 millas a la redonda y el resto son cosas que van a intentar arrancarte la cabeza de cuajo. Y creo que ese equilibrio es sano y necesario e importante. Pero yo lo jugaría mucho más a ciudad, sobre todo si vas a hacer el tema de contratos, porque es una cosa que está como muy ligada a la civilización para mí y al hecho de tener una estructura. Sí, veo por dónde vas. A mí me gusta la idea de macrociudad, aunque sea un poco haunting tener que preparar una ciudad. I like it. Me parece que es un componente muy guay, sobre todo si vas a hacer como una pieza central en plan, aquí vive el archidemonio de este círculo, de esta parte del infierno, de este área o lo que sea. Me parece que tiene que ser algo imponente. Y me gusta la idea, ¿no? Creo que era en Critical Role, que era en plan una torre de hierro que puedes ver desde donde sea que estés en este plano, en este círculo. Puedes a mí me verlo. fliparon los capítulos del infierno de Critical 1. Me pusieron los ojos así. Sí. Me parece que hay muchas cosas guays que puedes sacar de una ciudad, pero es decir que, como lo estaba planteando, ¿no? Para la campaña esta de Avernus, son islotes, básicamente, ¿no? Es como voy a sacar aquí Lore porque da igual. Una de las cosas que hicieron los demonios para conseguir terreno, porque guerra de sangre, hay una guerra entre diablos y demonios. Los demonios son como una horda que no piensan mucho y solo van ahí a lo loco, y los diablos están como muy organizados en legiones y cosas por el estilo. Anyways, los demonios sabotearon el río Estigia, que ahora ha inundado todo Averno, y básicamente ha quitado poder, ¿no? A las primeras líneas de diablos que necesitan esa organización, y ahora se han convertido como una especie de armada náutica. Me parece muy y, guay. y todas las regiones o todas las distintas partes ahora son como islotes. Es como un archipiélago muy inconexo que ha causado mucho caos entre todas las líneas, ¿no? de diablos que necesitan ese orden.
Y es un poco situación de literalmente One Piece armada versus bueno, los marines contra los piratas, solo Ujú. que todos son malos. Sí. No, pero Eh, es un giro muy guay. Muy, muy guay. Y me gusta un y montón, la verdad, cómo está planteado. creo que eso es lo que me da la libertad de cómo está planteada esa campaña, es que todo sea mucho Efectivamente. más self-contained. Eso Sí. es. Que a ti te funciona muy bien porque es un West Marches. Y Sí, es un tema muy. Y aunque no lo fuera, si fuera una campaña simplemente como estructurada muy por capítulos, muy arcos de One Piece, eh, exacto. funciona a puta madre. A mí me Ujú. gustaría. Yo tiraba a la ciudad porque me gusta más entrelazarlo todo y que sea muy Hmm, caótico y muy complejo. Y parte de mis objetivos serían sobrecargar a mis jugadores con la cantidad de cosas que están pasando en la ciudad, que no den abasto, que tengan que sacrificar unas cosas por otras y hmm, no lleguen a completar un arco del todo y que no sea totalmente satisfactorio. Que todo lo que pueda ser agridulce sea agridulce sin frustrarles, evidentemente, porque tienes que hacer un equilibrio de darles lo que quieren y dejar que consigan cosas para que no, para que jugar no sean unos deberes asquerosos los que van a estar ahí llorando, ¿no? Claro. hmm, Pero jugar con ese equilibrio y al mismo tiempo recordarles, hey, colegas, estáis en el infierno, poquita felicidad. hmm, Si os dejo ser felices, cuidado. hmm, You better Entonces es watch un out, you poco, better watch out, you better watch out. claro, es un poco eso, cómo enfocas la geografía de una zona hmm. dependiendo de la Mm, idea de partida que tengas. Me parece una cosa muy, muy interesante de la que hablar. Sí. Sí. Qué Sí, guay. yo creo que para una partida un poco más, como estamos diciendo antes, ¿no? Un poco más con un plot más serio dentro de lo que cabe, creo que sí que tiene sentido, ¿no? Como ese nivel de opresión y tal. Mm. Eh, creo que ahora, si os parece, sería un buen momento para hablar de, aunque luego sigamos desarrollando, Ujú. porque creo que hay cosas interesantes de las que hablar. Sí. Llevamos ¿Qué tipo 50 de minutos. personajes? Si queréis un ratito más, en plan, 3/4 de hora o media hora más. Sí, un Vale, poquitín, a ver. sí. Vale, perfecto. Yo por ir midiendo y ir tal. Hemos tocado más o menos en algunas cosas y arquetipos y tipos de historias que nos gustarían, pero vamos a hablar qué tipos de personajes nos gustarían o jugar o ver a gente jugar en, en, en este sitio. Mm. Pues tú, Lisa, antes comentabas lo de ir a rescatar a alguien. Sí, a mí es que ese tipo de tramas me gustan un montón y creo que es súper interesante un personaje que ah, esté dispuesto a darlo y a dejarlo todo, incluso a sí mismo a un lado por alguien más o por algo que le parezca mucho más importante. Ese tipo de personajes me suelen gustar mucho. Hmm, Entonces, a mí ese tipo de cosas es algo con lo que jugaría mucho, sobre todo si estamos en el tipo de partida en el que es eso, todo el mundo es bueno y necesitamos al 100% la buenosidad para que la partida funcione. Eso me parece interesante porque además, a ver, es un poco un arma de doble filo también, hmm, porque sobre todo si estás jugando con una party. Si estás jugando tú sí, solo, da igual, pero si estás jugando con una party es peligroso porque si está dispuesto a dejarlo todo a un lado por alguien más, la party se la va a pelar un poco, hmm, potencialmente. claro. Entonces, hay Sí, que pero jugarlo la con party mucha cabeza. también va a tener consecuencias por ello. Claro. Y va a tener que tomar la decisión de si dejar a este personaje hacer su cosa Ujú. o si tirarle para atrás y decirle, lo siento, desde la pela, no hagas esto, ¿vale? Quédate aquí sentado. Te Las vamos a Por eso. retener físicamente un ratito y consecuencias, luego ya vemos qué hacemos. Eso. las consecuencias grupales para acciones individuales es la mejor manera de crear tensión. Sí, ahí es eso, creo que es algo que es muy interesante y sería muy interesante de jugar. A mí me molaría llevar a un personaje así. Que además, si realmente estamos en un probablemente neutral o legal bueno, Hmm. no, más bien neutral, porque si estás dispuesto a irte al infierno por alguien, no eres legal bueno para nada. Pero si estás. Yo diría que puede serlo, ¿eh? Sí, bueno, sí, ok, sí, depende de cuál sea tu código moral, imagino que sí. Pero eso, que. I mean, si vas al infierno a matar demonios, ángeles, do that. I mean,
Ya, pero si estás dispuesto a traicionar a tu party por otra persona, siendo tu party gente buena, Es ahí que no igual no estás. lo estás cuando llegas, pero Exacto. sí lo Ya, estás cuando te claro, sí. vas. Entonces sí que Vamos a... puedes empezar la partida siendo legal bueno. Si quieres acabar la partida siendo legal bueno, vas a tener que hacer unos poquitos malabares. Claro, Ok, es sí, que sí, puedes makes empezar como sense. el vamos a hacer esto en equipo, vamos Somos todas amigos. juntas hacia la luz y a destruir la oscuridad. Y luego es como, tienes que tomar decisiones. Venga, a ver dónde está ese Yeah, legal yeah. buenismo. Ok, that's very interesting. A mí me molaría un montón el jugar algo así. Hmm, El llevar ese tipo de personaje y que tenga que tomar decisiones difíciles constantemente. Porque es hmm, como, sí, mis valores o la cosa que he venido a hacer aquí. hmm. Y puede estar muy guay de jugar. Además, no tiendo mucho a jugar personajes tan, entre comillas, buenos. Tiendo a jugar más cosas más caóticas, más neutrales. Y, y creo que de base sería bastante interesante. Hmm. ¿Vosotras qué os gustaría jugar? Dale, Jorin, si quieres. ¿Yo? Vale. Sé que tiro muy siempre en hacerme a la Yotaro de la party, pero me gusta la idea, ¿no? De cazadiablos, cazademonios, ¿no? Yo creo que es una cosa... En plan, no hay mejor sitio donde hacerlo. Es un poco la persona que va ahí y ya sabe a lo que va, ¿no? En contraste un poco con el resto de la party. Claro. Igual. Sé que es muy clásico de quiero pegarme con el que está en el trono más alto, en el edificio más alto, en el castillo más alto de este sitio. Y lo voy a hacer, aunque conlleve todas las malas consecuencias, pero que sea una persona que tenga que vivir esas consecuencias y que tenga que o bien cambiar de opinión antes de llegar allí o ¿cómo decirlo? No es una persona que vaya a tomar buenas decisiones, pero a mí está en el infierno, o sea que eso es obvio. Y creo que es el arquetipo de personaje que me gustaría o ver o jugar. Pero yo creo que también me gusta mucho la idea de alguien que está allí, lo que decías tú, ¿no? Alguien que quiere hacer algo bueno y tiene que pasar, ¿no? Por los aros estos de tentación y de poder y que tenga una motivación para caer en ese tipo de cosas. No, sin hacer ningún spoiler, ¿no? Pero yo creo que algo tirando por Víctor Arcane puede ser algo que Sí. puede caer en ese tipo de agujero. Sí, yo creo que es Eh, un personaje ideal para este tipo de campañas. Es el que Totalmente. tiene su propia mecánica de corrupción, por decirlo de alguna manera. En plan, el máster me tira cosas que pueden hacer que yo gane poder a costa de corromperme y tal, pero a mi personaje le interesan. Por una Claro. cosa o por otra. Es generarte a Claro. ti mismo, crear un personaje que vaya a tener ese interés o que veas una vía para que esas cosas puedan interesarle. Es guay para esta campaña porque te va a dejar usar las mecánicas y te va a sumergir un poco más en el ambiente y en lo que tu máster esté trabajando, ¿no? Y puede ser cualquier personaje, no tiene por qué ser concretamente este, pero este en concreto, este tipo de arquetipos, tienen mucha facilidad para ello. Y sí que puede ser el Sí. personaje de la party que vaya a la cabeza, que tu máster vea y diga, yo sé que a este personaje le puedo tirar cosas porque las va a coger. Y si este personaje las coge, igual el resto van a cogerlas también. Y es un personaje que creo que es muy útil para el máster en esta campaña y muy divertido de jugar para el jugador. Sí, Yo creo que... totalmente. Y siguiendo lo que decías del cazavampiros básico tal, a mí me gustaría mucho también el arquetipo Buffy en las últimas temporadas, que solo está muy cansada de vivir, pero sabe que tiene que seguir con esto, porque nadie más puede seguir con esto, pero está muy cansada. So she just goes and does it. Ese tipo de movida también me gusta mucho. Sobre todo si está acompañada de una party en la que la mayoría tienen unos valores muy claros. Sí, En son plan, todos son muy Bright-Eyed buenos y es como, Bright-Eyed ¡buah! Kids, sí. Exacto, todos están como, "Buah, vamos a vencer al malo", y ella está como,
Sí, yo solo me quiero ir a mi casa y para irme a mi casa tengo que acabar esta movida y como para irme a mi casa tengo que acabar esta movida, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Corrupción, pues otra más. Quiero decir, ya me he muerto 5 veces. ¿Qué más da? Quiero decir, nah. Me gusta ese concepto de personaje. Es muy guay. La verdad es que Viper me ha abierto los ojos y las puertas a Como la ser el quiero. personaje que se supone que tendría que ser el más responsable, el que tiene más experiencia de la party. Es Pero que es en esta como. parte no aplica. No hay ni una sola persona pensante en la partida de Viper. Pero Mercury a veces. sí, pero a lo que voy es que es como. Es un personaje que está en un estado constante de no haberse tomado el primer café del día aún. Y hacer todo a base de. Vale. Totalmente. Sí, Me Cemites gusta dice mucho. que el arquetipo de personaje cansado igual podría entrar en conflicto con el mood de la campaña, dependiendo un poco de lo que quisieras hacer, pero yo creo que eso también es mucho diálogo entre el jugador y el máster, que no tiene por qué, ¿sabes? Podría, Hmm. Claro, no efectivamente, tiene por qué ser pero humorístico. Claro, Porque o creo que lo sea. que piensa es que puede ser humorístico. No tiene por qué ser humorístico, para nada. Quiero decir, no sé si habéis visto Buffy, pero la Buffy de las últimas temporadas no es para nada humorística y no se lo está pasando nada bien. Pero está muy cansada. Está muy harta sí. porque es eso. Lleva 6 temporadas sufriendo un ataque de un monstruo gigante diario, prácticamente. Entonces, Y es eso, también eso. puede ser un personaje al que se la sude todo, al nivel en el que dicen, bueno, pues que es un pacto más. ¿Sabes? En plan, es que no me quedan cachos de alma por vender ya, en plan, pues no sé, pues vale, ¿sabes? Yo te firmo lo que quieras, luego ya cuando me muera, pues os peleáis por mi alma otra vez y ya veremos qué coño pasa, pero yo ya no seré parte de eso, vosotros veréis lo que hacéis. Y lo bueno que tiene eso es que sí o sí va a meter a la party en la obligación de continuar haciendo pactos hasta cierto punto, porque Claro. en ese caso, si tienes un personaje así, en principio las consecuencias de los pactos tendrían que ser más grupales que individuales, creo yo, para que sí o sí les esté metiendo en movida constantemente. O depende, si tu personaje se consigue ganar a la party en el sentido de se hace una figura mentor o se hace algo parecido y la party le coge También. cariño, con que tenga consecuencias para ese personaje, lo que está haciendo. El resto es muy posible que te hagan la de mamá, por favor, deja de fumar. E intenten que te También puede relajes estar un muy poco. interesante. Sí, a ver, creo que lo de las consecuencias grupales tendría que ser en general, ¿cómo Tendría que decirlo? pasar regularmente. Cualquier pacto no es en plan tiene consecuencias si lo coges, sino en plan tiene consecuencias que lo cojas o no. Y da igual quién seas, ¿no? Claro. Y es más como la disposición del personaje de decir, voy a cogerlo, da igual, somos una cog in the machine más, da lo mismo. Sí, sí, sí. Pero que los otros no quieren cogerlo es como, vale, estás yendo contra este sistema. Si tú no lo coges, tú eres el que estás creando problemas, ya no solo por la desgana, ¿no? De este personaje, sino en plan, es alguien como que se ha acostumbrado a cómo funcionan las cosas aquí. Y yo creo que no tienen por qué no pegar con el setting en sí, por así decirlo. Sí, yo creo que Y también creo, encaja bastante, pero me quería discutirlo por eso, porque es interesante. claro, y yo creo que al fin y al cabo necesitas algo de textura en un grupo. Claro. En plan, distintos puntos de vista y algo de conflicto no fuera de rol, ¿no? Pero dentro del rol tener algo de distintas opiniones, ¿no? Y gente que pueda tener distintos tipos de verlo. Me gusta la idea, ¿no? De los personajes buenos y que sean mayormente buenos y no necesariamente que alguien vaya de gana o que esté muy cansado significa que tenga que ser una mala persona, per se. Sí. Sí, Yo creo simplemente puede ser que es eso, que se ha desencantado después de tanto tiempo en este campo y es normal y comprensible, yo creo que es muy humano. Claro. Se me ha ido. Anyways. Yo como jugadora estaba pensando que hace tiempo que no llevo un trepa. Y creo que esta campaña es muy buena campaña
para llevar un personaje que siempre haya estado un poquito hambriento de poder y le empiecen a dejar probar el poder y empieza a darse cuenta de que le gusta más de lo que había pensado en un principio. Y es un poco la idea que tuve para el personaje de la partida de Jorin de Avernus. En el sentido de yo era un tío normal, pero luego me dieron poder y ahora me están pasando cositas en la cabeza para el canal. Y creo que es muy interesante entrar con un personaje que el resto ya sepan que es un poquito sketchy. Es como, bueno, has hecho cosas un poquito cuestionables en el pasado, pero no sé, eres nuestro colega. Nunca ha sido nada súper así. Igual pues le has robado la bolsa de monedas a un tío al que no hacía falta robársela, pero a lo mejor era un rico y estaba ahí borracho y dices, bueno, pues mira, ya está, se te han ido los dedos, un día más, este tío no se va a enterar, ¿sabes? 500 monedas más, 500 menos y a nosotros nos viene muy bien, así que yo qué sé. Que sea la típica persona que ha ido justificando sus actos cada vez un poquito más raterillos, cada vez un poquito peores, y que cuando empiece la campaña empiece a hacer eso, pero un poco más a lo bestia. Y que sea un intento forzar el límite, intento empujar la barrera un poquito más hacia el fondo, a ver hasta cuándo. ¿Sabes? Quiero llevar un acelerador. Yo estoy aquí para empujaros hacia abajo. Sí. Y creo que, me gusta. o sea, con discreción, que con momentos de pasito para atrás, pasito para adelante, que no sea todo full on desbarre, caída en picado, porque entonces pues aceleras igual demasiado la campaña, ¿no? Tendrías que ver dónde está el ritmo guay, interesante, que te deje jugar con tus compañeros. Y eso a mí como jugadora me gusta. En plan, ver el ritmo y poder controlar, en plan, si yo hago esto ahora, seguro que este personaje reacciona y no sé qué. Me gusta mucho generar efectitos de ese tipo. Entonces a mí como jugadora me gustaría un montón llevar al incendiario, al que está por ahí, de fondo totalmente wildcard, que dices, bueno, no es tan wildcard porque sabes más o menos para dónde va a ir. Si le hacen una oferta lo suficientemente jugosa, va a ser raro que diga que no. O va a ser raro que no haga algo para conseguir eso, aunque no sea el trato. Y eso puede ser terrible en cuanto a consecuencias en este sitio. Y creo que tiraría por ahí. A ser un peligro y una amenaza para la sociedad. I like that. Sí, me gusta porque al fin y al cabo son los personajes que, quieras o no, acaban moviendo la campaña. Claro. Me parece que a veces, aunque esté guay y me guste, mantener esa idea de conducta moral o de aversión al riesgo o de cosas por el estilo pueden paralizar un poco, ya sea por intentar tomar decisiones correctas o por lo que sea, paralizar un poco la campaña. Y me parece que los personajes que son un poco más fuck it o necesito esto o simplemente quiero ver qué pasa si aprieto este botón, son los que, quieras o no, para bien o mal, acaban moviendo la trama hacia adelante y me parece que Estoy eso es pensando mucho en interesante. Cordelia toda esta conversación. También. Think. Besito para ti, guapa. Claro, me parece que es lo interesante, ¿no? Que tengan cierto laser focus. Y sé que no todo el mundo le gusta jugar personajes así y no es el estilo de todo el mundo, ¿no? Pero... Y hay campañas en las que tienes el mood y campañas en las que no. Y me gusta mucho también que sean influibles por su party. O sea, al final es una persona que es un poco, va un poco a la suya y tiene sus salidas y tiene sus intereses y no sé qué, pero me interesa que la party sean amigos suyos y gente en la que confíe y gente en la que le dicen, tía, te estás pasando, ve con ojo porque esto tiene consecuencias para todos nosotros, que tenga un efecto y que se lo piensen como mínimo. Y luego ya verá qué hace, ¿no? Pero darle también pie a los demás a que puedan venir a decirme las cosas y a preguntarme por qué estoy haciendo esto y a sacarles conversaciones y a intentar mover sus pilares morales y que ellos intenten mover los míos. Y no sé, si vamos a hacer una campaña así psicológica pesada tal, quiero que haya muchas escenas de personajes hablando y exponiendo su psicología, aunque no sean sus motivos literales, pero sí su forma de pensar, que te haga entender sus decisiones, porque creo que es cuando realmente se disfruta como jugador una partida como esta. Y con este tipo de personaje me daría mucho pie a sentarme al lado de alguien y hablarle y contarle y que me cuente. Y eso es guay. El gran hermano es importante. Sí, yo creo que los personajes así son interesantes. Y creo que entrando a lo mejor como en un reverso a ese personaje, a alguien que le pueda contrarrestar, por así decirlo, en la party o algo por el estilo. Me gustaría la idea de no alguien necesariamente que esté
agotado, cansado, o que simplemente esté yendo through the motions. Pero creo que un personaje a lo mejor que haya tenido una caída de gracia, ya sea dentro de este sistema o de otro, y que simplemente ha terminado aquí, pero que tenga no necesariamente lecciones que dar directamente, sino en plan, mira cómo ha acabado, lo tenía todo y out of greed, out of, no sé, simplemente por intentar perseguirlo todo, ya sea como NPC o como personaje jugable. Yo creo que un personaje jugable sería interesante de llevar. Simplemente esté ahí y sea como, vale, estoy en mi camino de redención literal, tengo que salir del infierno, va a ser mi redención. Y de evitar estas tentaciones en las que he caído en el pasado, Claro. y me han hecho acabar aquí. Y ahí lo puedes ampliar si quieres, ponerte megadramas a que ya pasó Mm. una vez con otro grupo y estás ampliando al que no solamente no eres tú la única que tiene que salir del infierno. Tienes que ser tú y toda esta panda de pringados caóticos que están haciéndolo todo mal. Tiene una bolsa con 4 monedas. Bitch. That's so cool. That's very cool. Pero eso puede ser, sí, puede ser la típica de... Y tú como máster además puedes ir susurrándole y contándole cosas y siendo la voz de esos 4 aventureros en su cabeza. A lo mejor a ese personaje le quitaría el primer contrato o le pondría uno más light. En plan, sí, esto te ha quedado de la primera vez que entraste aquí y tal, y es el único que te queda sin resolver, porque si va a tener la bolsa con 4 monedas con gente hablándole a las orejas, igual ya es demasiado. Exacto, ya está bastante jorobado. Pero uff, Sí. that's a concept, ¿eh? Madre mía. Yep. Y en Es que- general creo que con cualquiera de estos personajes me gustaría un twist. Todos pueden tener un final muy malo, and I like that. God. Me gusta ser dramática. Y me parece que un final en el que se acaban confrontando con el resto de la parte me gusta. Para ese personaje, ¿no? A lo mejor como final de campaña, pues me parece que a lo mejor no sería satisfactorio para todo el mundo. Sí, Que, oh no, nos ha traicionado, vale, y se acabó la campaña. pero como punto intermedio es muy nice. En plan, estaba buscando a otra gente con almas y con cuerpos vivientes para traer de vuelta a la A gente los con la que otros iba 4. antes. O por salvar a esta persona voy a sacrificar esta parte y me da igual. O mi grid me está llevando al punto de sois dispensables para mí. Me parece que hay muchos breaking points en ese sentido y muchos puntos Yo a ese personaje evidentemente jugaría a forzarle a gastar monedas. Claro. No, en algún Si momento vas a ya tener lo que terminas gastar de destruir. una de ellas. Aunque quieras rescatarlo, vas a tener que sacrificar a uno de ellos para hacer esto. Y luego a lo mejor puedes rescatar a los otros 3. Y luego a lo mejor puedes rescatar a los otros 2. Bueno, has sacrificado a los otros 3, pero te queda uno. Claro. No sé. Es campaña de ser malos esta, ¿eh? No es. Es campaña de ser muy malos. Sí, sí, no, Lighthearted para fan de nada. domingo, esto es de... Pero es que te estás metiendo en el infierno, I mean, obviously. No Claro. vas a ser buena gente. Claro, es eso. También repetimos que esta es nuestra campaña en el infierno. Este es nuestro enfoque. Obviamente. Claro, claro. A mí me dicen, vamos a jugar una partida en el Averno y hazte un personaje que pegue de hostias muy fuerte porque nos vamos a hacer un hack and slash. Y yo me hago al clérigo de la guerra más palas de la historia y me pongo a repartir hostias como panes y soy feliz. Feliz. Sí. Mientras tengo un escenario interesante en el que pegarme. Pero si me das esta campaña, soy más feliz. A mí me gusta más este tipo. De vez en cuando apetece un waka waka y a correr, pero yo también prefiero que venga el máster y me diga, que has venido a pasártelo bien. Think twice. Sí. Yo creo que todo tipo de partidas son importantes para una dieta balanceada de rol. Sí. Me parece muy guay esta campaña, pero también eso, disfruto de, como decías tú, ¿no? De un hack and slash. Y que haya momentos, hombre, intercálalo, ¿no? Ya que estás en el infierno y hay tantos enemigos puto guays en el infierno, pégate con alguno, por Dios. Sí. ¿Cuándo más vas a poder? Me parece que a lo mejor a rato se podría hacer demasiado opresivo, ¿no?
Pero Mm, sí, es lo que tiene. Estás en el infierno y es un setting que puedes hacer muchas cosas. Como para crear tensión y liberar tensión. Crear tensión y liberar tensión, que es muy importante. Mm, Y aunque tengas tus momentos de full depression, full everything's going claro. wrong, creo que también los momentos de victoria Y de dentro del respiro infierno y puedes. de recuperar virtud, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Los momentos de recuperación moral y de tener un momentito de decir, he hecho la cosa buena a pesar de todo, mm, pueden ser muy fuertes. Otro planteamiento para el setting en sí, antes de que acabemos. Me gusta mucho la idea de infierno como mundo espiritual, Mm, en el sentido de, como lo podéis plantear en plan como leyenda de Aang, o como estaba pensando más, el evento de Spirit Blossom mm. de las ligas de las leyendas, ujú, de que en el que hay espíritus, tienes estos diablos, ¿no? Por así Sí, decirlo, pero almas hay perdidas estas, literal. exacto, hay almas perdidas literales, hay ciertas criaturas, ciertos seres que están intentando atraerles hacia sus dominios y que mm, están intentando llevárselos consigo, y que ese sea el tipo de cosas que te puedas encontrar. Y me parece que a lo mejor jugar un poco con ambas, en plan tener la ciudad, tener la estructura, tener todo esto, pero en las partes más apartadas de, del inframundo tener estas cosas que son como tentaciones, son como más extrañas, son cosas que son menos concretas ujú. y forman Sí, simplemente parte como del ecosistema, ¿no? Como puedes tener una ciudad en el plano material y tener un dragón o tener lo que sea en el bosque y tener este tipo de cosas como para darle un poco más de profundidad y que no sea solo este plano existe por y para los diablos per se, ¿no? Mm. Es como seguramente eso sea lo que ellos crean y lo que ellos Claro. den a entender, pero tú como persona externa te puedes dar cuenta de que hay mucho más y eso es interesante. Mm. Muy totalmente. guay. En general creo que es como tienes que pensar, o me parece a mí, ¿no? Que tienes que pensar un poco qué lugar tiene el infierno o el inframundo, o como sea que lo vayas a plantear, en tu cosmología, en tu universo, en tu mundo, etcétera, etcétera. Y me parece que es importante plantearlo en general con cualquier plano extra material que vayas a meter. Sí, total. Pues como al fin y al cabo, me parece que como está planteado en D&D son como reflejos del plano material, per se. Mm, Y creo que es importante, ya sea un lore de cómo se creó, lo que necesites, ¿no? O cómo. O qué función cumple. mm, total. En mi mundo, al menos, tiene una función, ¿no? Tiene la función de que distrae a los demonios, básicamente. Porque se ha convertido en un objetivo de una guerra entre estas dos bandos malos. Pero es que, quieras o no, a los dioses buenos les conviene. Claro. Porque así no se extiende al plano material, no se extiende a los planos celestiales. Y es como una forma de limpiarse las manos. Mm, Pues en mi ¿Qué mundo, por tienen? ejemplo, está pasando lo contrario. Hmm. Completamente lo contrario. Están perdiendo influencia los planos superiores, está ganando influencia el infierno, por tanto se han ido a molestar a los Hmm. planos superiores, a los cultos, a los dioses y tal. Es un poco el... Claro. Que Ahora bueno. mismo el infierno es una zona en expansión, lo cual, considerado así dicho, es curioso y divertido. estás creando un neocapitalismo ahí duro, ¿eh? Sí, Duro. y tiene una nacionalidad en la superficie, es todo muy divertido. Hmm. A mí me gusta mucho. Bastante duro, si Bueno, me preguntas. la idea de los cazademonios y ciertas movidas que hay en el plano material de mi mundo es. eh, está rebasando. Se está. Las gotas que colmó el vaso cayó hace rato.
y los dioses lo siguen ignorando. Uf. Up. Upsi. Uh, Pero hay lore y cositas que no sé cuándo sacaré y si saldrán, pero hay muchas movidas de... Porque la idea, por ejemplo, de que en el canon de... El abismo tiene capas infinitas y es como... ¿Para ¿Qué? qué? ¿Por Guay. qué? Why would you? Y hay cosas de lore ahí que están muy guays, en plan lo de que es Terisdun el que creó el abismo, pero porque fue corrompiendo planos y planos y planos y planos y Y planos y los fue planos poniendo y en están una simplemente uno carpetita. puesto. Neatly stacked. Literal, y es como están uno encima del otro. Abismo.zip. Y son cosas de worldbuilding que tienes que hacer, simplemente. Ya sea como temático o como literal de historia o de lore. Es como. Creo que te va a ayudar a sacar muchas cosas de ahí Claro, luego en para. algún momento va a salir y tampoco es una cosa que normalmente tengas que hacer con mucha prisa porque es algo que no es de conocimiento general, por lo general. O sea, a no sé que tengas un personaje que esté o vayas a hacer una campaña en el infierno, como en este caso, o tengas un personaje relacionado e interesado en estas cosas, nadie va a saber cómo funciona el infierno y cómo lo crearon y como tal, como muchos Exacto. sabrán un par de Claro. mitos sobre el tema, según la relación de las que sean, pero es verdad que para ti como máster te puede dar saborcito bueno, Claro. rico, rico y con fundamento. Claro, y no hemos hablado mucho, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero el tema de qué tipo de relación hay entre los diablos que existen y el tema de la guerra de sangre y si la quieres meter y el tema de cosas que hay atrapadas en el infierno aparte de diablos. En el canon de D&D, Tiamat está atrapada en Averno. Sí, What does that mean? ¿Sabes? En plan, te puedes Claro. encontrar medios dragones por ahí que son enviados de Tiamat, que hacen su trabajo por los lares. también es que Hay me mil parece cosas. muy de listo, en plan, dejar a Tiamat en el abismo y no decir, me la llevo a un plano del orden y la tengo allí vigilada, or whatever. Hmm. Como, no, que me lo corrompe, que me lo mancha. Como, pero No, coño. está en un plano del orden, está en el Averno. Bueno, sí, está en el Averno. Pero es un Pero plano no, malvado. pero no en un plano bueno. Está en un plano Claro. malvado del orden. A ver, Es que molaría mucho han también considerado que lo más peligroso de Tiamat es la parte de Chaotic y no la de Evil. Y yo eso no sé No. cómo verlo. También sería muy guay una idea de Tiamat en Mechanus. Ya, ya. Es que esa partida, eso puede ser una partida. En plan de dragones contra máquinas y te haces un puto Pacific Rim. Oye, Sí. Wow. esto Sería es una muy chulo. semilla. Esta para vosotros. Muah. De nosotros Para para las vosotros. jugadoras. Lo que decimos aquí es del dominio público, ¿eh? Si os molan cosas, ya sabéis que siempre podéis cogerlas y moverlas y sacar ideas y lo que sea. Pero bueno, Sí. vamos a ir cortando por aquí, ¿no? Yep. Yo A creo no que ser que sí. queráis hacer una última aportación. Ya sabéis que esto lo hemos grabado en directo en Twitch, si nos estáis viendo en YouTube, que para hacer eso yo tendría que haber subido el vídeo. Entonces, si he subido el vídeo, pues ponéis gracias Ocurrirá. Susana por subir los vídeos. Gracias, Y no Susana. ser una cabeza de chorlito Gracias, Susana. regular. Te queremos. Pero eso, los grabamos en Twitch el tercer sábado de cada mes normalmente, en directo, y antes y después nos quedamos un rato hablando con la gente del chat, resolviendo dudas, teniendo más ideas y no sé cuánto. Entonces, si queréis venir y participar, a nosotras siempre nos hará mucha ilusión. Y si no, pues estaremos por aquí para su disfrute en cualquier hora y formato que ustedes deseen. Exacto. Miren las partidas de Carpe Dice. Si les Miren gusta las mirar partidas. partidas de rol, hay partidas Exacto. muy chulas. Aviso desde ya, tenemos a la mitad del cast de Mesa de Arpías con COVID, entonces mañana no vamos a poder Hostia. jugar. Vaya. Porque la vida es así. Entonces nos vemos ya el mes que viene, porque la vida es así. Y se vienen cosas, se vienen cositas al canal, así que estáos atentas Ya a están las con redes COVID, pero sociales. están ok. Que la gente del chat está preocupando, pero están... Sí, Vale. no, están estables, no preocuparse. No se muere nadie por ahora, esperamos. Menos mal, coño.
It's Qué Ya, manera ya, de ya. tranquilizar al público. Que no, es que yo os doy la información que tengo. Estamos bien. No hay nadie ingresado, no os preocupéis. Por ahora la gente simplemente está en casa con la manta hasta la nariz y Y sufriendo un tomando poquito, mucho pero hasta ahí. ibuprofeno. Pero todo bien. Y eso, estad atentas a redes sociales, que se vienen cosas, se vienen collabs, se vienen series no anunciadas porque son sorpresa. Se vienen series Eh, anunciadas. Se vienen series anunciadas. Acordaos que el sábado que viene tenemos. He venido Vengo a hablar yo. de mi libro. Sí, Viene la Leon Rae a hablar de su libro. ¿Qué otra libro vez. vas a hablarnos, Leon Rae? Voy ¿Has a decidido ya el hablaros de libro? Flight Racing y de lo bien que ha hecho el world building para favorecer la creación de lore entre sus jugadores. Pues veníos, os Nice. enteráis de qué es Flight Racing si no lo sabéis y qué ha hecho bueno del lore. También, como siempre, las series habituales. Tendremos la semana que viene Auge, tendremos... Sí, ¿verdad? La semana que viene toca Auge, la semana que viene toca Picia Crítico. No tengo el calendario delante, así que no me lo sé de memoria, pero más o menos eso es lo que toca. Dejadnos un comentario, dejadnos un like, decidle a vuestra amiga, amigo, amigue que se vea este programa o cualquier otro que creáis que le va a interesar. Decidle algo bonito a alguien a quien queráis. Y ya está. Se me han acabado las peticiones. ¿Vosotras tenéis alguna? ¿Queréis No, pedirle algo a la gente? Pasadlo bien. pasadlo bien. Id con cuidado. Respetad las medidas de seguridad a pesar del tiempo que llevamos con esta puta mierda, por favor. Tened una dieta de rol equilibrada. Sí, comeros vuestro hack and slash y vuestros dramas. El yin y el yang. Hay que tenerlo todo. Ay, nos Y vemos. creo que ya. Ay. Hasta la próxima. Y...